La apostasía, un término que proviene del griego apostasia, significa la renuncia o abandono de la fe. Este fenómeno no es algo nuevo, pero en el mundo actual ha cobrado un auge alarmante, afectando tanto a las iglesias como a la sociedad en general. La Biblia predijo que en los últimos tiempos habría una gran apostasía, un alejamiento masivo de las enseñanzas de Dios. En este video exploraremos cómo la apostasía se manifiesta en las iglesias y en el mundo contemporáneo, cuáles son sus causas y consecuencias y cómo podemos combatirla desde un enfoque bíblico. Comencemos hablando sobre qué es la apostasía. La apostasía es el acto de abandonar o renunciar a la fe en Cristo. En términos bíblicos, es cuando una persona o grupo que una vez profesó la fe cristiana decide rechazarla o distorsionarla. A lo largo de la historia, la apostasía ha existido en diferentes formas, desde aquellos que se apartan de la verdadera fe hasta aquellos que, por sus enseñanzas heréticas, desvían a otros del camino de Dios. En Timoteo 4:1, Pablo advierte sobre la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este versículo nos muestra que la apostasía es una señal de los últimos tiempos y que las personas serán seducidas por enseñanzas falsas y engañosas. Hoy en día las iglesias enfrentan una serie de desafíos relacionados con la apostasía. Algunas de las señales más comunes de apostasía en las congregaciones actuales incluyen: distorsión de la doctrina bíblica. Una de las manifestaciones más claras de la apostasía es la alteración o reinterpretación de las enseñanzas bíblicas para que se ajusten a los deseos o creencias modernas. Muchas iglesias han adoptado posturas que contradicen la palabra de Dios, desde la aceptación del pecado hasta la promoción de enseñanzas que diluyen la verdad del Evangelio. Pérdida del temor de Dios. Otra señal de apostasía es la falta de reverencia y respeto por Dios. Cuando una iglesia pierde el temor a Dios, comienzan a priorizar la satisfacción personal por encima de la obediencia a los mandamientos divinos. Falta de compromiso espiritual. La apatía espiritual y la falta de compromiso con las disciplinas cristianas, como la oración, el estudio de la Biblia y el servicio, son indicios de que una iglesia puede estar cayendo en apostasía. Influencia de falsas enseñanzas. La proliferación de falsos maestros y profetas que promueven doctrinas erróneas y enseñanzas superficiales es otra señal clara de apostasía. En Pedro 2:1 se nos advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Estos falsos maestros no solo engañan, sino que también destruyen la fe de muchos. El mundo actual está lleno de filosofías y corrientes de pensamiento que promueven la apostasía, alejando a las personas de Dios y de su verdad. Algunas de las principales manifestaciones de apostasía en el mundo contemporáneo incluyen: secularización. Una de las mayores causas de la apostasía es la secularización de la sociedad. A medida que el mundo se vuelve cada vez más materialista y alejado de los valores espirituales, más personas rechazan la fe cristiana en favor de una vida centrada en el placer y el consumo. Relativismo moral. En la actualidad, muchas personas creen que no existe una verdad absoluta y que cada uno puede definir su propia moralidad. Este relativismo moral conduce a la justificación del pecado y al rechazo de los mandamientos de Dios. Rechazo de la autoridad bíblica. En una era donde la individualidad y la autoafirmación son exaltadas, muchas personas se niegan a someterse a la autoridad de la Biblia. Prefieren seguir sus propios deseos y emociones en lugar de obedecer lo que Dios ha revelado en su palabra. Falsas ideologías y espiritualidades. El auge de nuevas ideologías, religiones y formas de espiritualidad que promueven una conexión con el universo o una divinidad interior desvía a muchos del verdadero Dios. Estas falsas creencias reemplazan la verdad de la Biblia con ideas que ponen al ser humano en el centro, en lugar de a Cristo. El impacto de la apostasía es devastador, tanto a nivel personal como comunitario. La Biblia nos advierte claramente sobre las consecuencias de apartarse de la fe. Juicio de Dios. Una de las consecuencias más graves de la apostasía es el juicio divino. En Hebreos 10:26 y 27 se nos dice: porque si pecaremos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Aquellos que rechazan a Dios después de conocer su verdad enfrentan un juicio severo, pérdida de la paz y la comunión con Dios. Al apartarse de la fe, las personas pierden la paz que solo Dios puede dar. Sin una relación cercana con el Creador, el vacío espiritual comienza a llenar sus vidas y nada en el mundo puede satisfacer ese vacío. Confusión espiritual. La apostasía lleva a la confusión, ya que aquellos que se apartan de la fe verdadera son fácilmente engañados por doctrinas falsas y espiritismos que no conducen a la verdad. División dentro de las iglesias. Cuando las falsas doctrinas se infiltran en las iglesias, causan división y enfrentamientos. Los creyentes genuinos se ven atrapados en conflictos con aquellos que abrazan enseñanzas heréticas, lo que daña la unidad de la iglesia. Entender las causas detrás de la apostasía nos permite estar atentos y evitar caer en sus trampas. Estas pueden ir desde deseos mundanos, como mencionó Jesús en la parábola del sembrador. Las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas sofocan la palabra y hacen que las personas se desvíen de la fe. Mateo 13:22. Falta de conocimiento bíblico. Muchos creyentes caen en apostasía porque no tienen un conocimiento sólido de las Escrituras. En Oseas 4:6, Dios dice: «Mi pueblo perece por falta de conocimiento». Sin una comprensión profunda de la Biblia, es fácil ser engañado por falsas enseñanzas y el orgullo y la autosuficiencia. El orgullo es una de las principales causas de la apostasía. Aquellos que confían en sus propias fuerzas y sabiduría, en lugar de depender de Dios, terminan alejándose de la fe. En Proverbios 16:18 se nos advierte: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». A pesar de que la apostasía está en aumento, la Biblia nos enseña cómo mantenernos firmes en nuestra fe y combatir este fenómeno. Permanecer en la palabra de Dios. Jesús nos advirtió en Juan 15:7: «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid de todo lo que queráis, y os será hecho». La clave para evitar la apostasía es permanecer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo con ella. Mantener la fe activa. La fe no es solo una creencia, es una acción continua. Santiago 2:26 dice: «Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta». Para combatir la apostasía, debemos vivir activamente nuestra fe, obedeciendo a Dios y siguiendo sus mandamientos. Discernimiento espiritual. En Juan 4:1 se nos insta a probar los espíritus para ver si son de Dios. En un mundo lleno de falsas doctrinas, es crucial que los creyentes desarrollen discernimiento espiritual para identificar y rechazar las enseñanzas que no provienen de Dios. Oración constante. La oración es una de las armas más poderosas contra la apostasía. A través de la oración, mantenemos una relación cercana con Dios y recibimos sabiduría para enfrentar los desafíos espirituales. La apostasía es una realidad que afecta tanto a las iglesias como al mundo actual. Es una señal de los tiempos y un recordatorio de que debemos estar alerta y firmes en nuestra fe. La Biblia nos advierte sobre las graves consecuencias de apartarse de la verdad de Dios, pero también nos ofrece herramientas y enseñanzas para mantenernos en el camino correcto. Como creyentes, debemos comprometernos a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, a discernir las falsas doctrinas y a perseverar en la fe, incluso en medio de un mundo que se aleja cada vez más de la verdad. Sigamos el ejemplo de Jesús y de los apóstoles, manteniendo nuestra mirada en las promesas eternas de Dios y resistiendo las tentaciones que nos desvían de su voluntad. En tiempos de apostasía, ser fieles a Dios no solo nos asegura una vida en paz y comunión con Él, sino que también nos convierte en luz en medio de la oscuridad, guiando a otros de vuelta a la verdad del Evangelio. Como dice Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora que has llegado a este punto, cuéntanos, ¿habías sentido alguna vez la apostasía? ¿Qué harás ahora? Antes de irte, te invitamos a colaborar dejando tu me gusta en el video, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Eso nos ayudaría muchísimo. Hasta luego.